Mi nombre es Mito Realidad y te invito a visitar mi canal, donde conocerás y podrás ver tú mismo los casos más aterradores que ocurren en este planeta. Desde casos reales, fenómenos paranormales y mucho más respecto al terror y horror. El link de mi canal está en la descripción. Te espero. Se conoce como el nivel más bajo de 3 categorías. Esta es una plaga que se extiende en una zona de algún país, pero que son perfectamente controlables. Algo así como una enfermedad típica de una región. Un ejemplo sería la malaria en África. Este es el segundo nivel. Una epidemia es una plaga que afecta a distintas zonas de un país. Es controlable, pero tiene un incremento notable mayor. Es más rápido de esparcirse y, como lo dije, puede afectar a muchas regiones de un país. Un ejemplo sería la gripe común. Este nivel es lo que nos reúne hoy. Una plaga que puede afectar a todo el mundo. Durante muchísimo tiempo, las pandemias han sido el temor más grande del ser humano. Una guerra mundial puede ganarse, frenarse, evitarse. Un desastre natural es algo que también genera muertes, aunque no es algo que nos encienda la alarma de tener miedo todos los días. Pero una pandemia, cuando es incontrolable, cuando se escapa de las manos del hombre, es el temor más grande que puede existir en nosotros. Si tú crees que algo como el coronavirus nos pone en peligro inminente y devastador, déjame decirte que no sabes lo que realmente fue terrible en su momento para la humanidad. Y no voy a darte un solo ejemplo de una pandemia. Voy a darte 5. Hoy vas a conocer las calamidades que más miedo han provocado a la humanidad. No por pensar en que una prueba dio positivo, sino porque a pesar de no tener esa calamidad, ruegas porque no te suceda por el infierno que vas a vivir. No te presentaré las que más muertes han causado. Te presentaré las enfermedades cuyos síntomas eran un infierno mortal y que acabaron con la vida de mucha gente alrededor de todo el mundo de maneras horribles. Estas son las 5 pandemias más brutales que han existido. Puesto 5. Se dice que es una de las conspiraciones más horribles del planeta, pero no quita el hecho de que sea lo más horrible que puedas sufrir. Si hoy en día te llegas a infectar de ella, vas a morir. El virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, conocido también como SIDA, es una de las pandemias más horribles y que aún hoy en día sigue matando a muchas personas. Se dijo que empezó por el contacto sexual entre un simio y una persona. Se dice que es un virus creado por el hombre. Se dice incluso que se propagó solo por comer carne de mono. Pero sea como sea, este virus es terrible. Lo que hace es dejar inservible a tu sistema inmunológico, lo que hace que todas tus defensas disminuyan. Se reduce la capacidad de que algunas células tóxicas hagan frente a otras del virus que están alteradas. Esto hace que el virus se vaya duplicando, provocando que la posibilidad de que generes anticuerpos sea nula. Los síntomas son encefalitis, meningitis, neumonía, tuberculosis múltiple, tumores, sarcoma,
esofagitis y diarrea crónica. Las imágenes que estás viendo en pantalla son reales. Por ello, este síndrome se queda con el 5.º puesto. Cabe decir que aún hoy en día no se le ha encontrado una cura. Puesto 4. Ahora empezará algo de lo más turbio que puede pasar aún hoy en día. Y lo digo porque es más psicológico que nada. La enfermedad de las vacas locas, como bien lo dice su nombre, empezó con estos animales bovinos, los cuales presentaban un comportamiento extraño, entre temblores y caminatas anormales. El virus empezó a brotar en Reino Unido en 1983, pero se detectó algo parecido por primera vez en un ser humano en 1996 en Hong Kong. Lo cierto era que se contagiaba al comer carne de estas vacas infectadas, pero el humano hacía cosas diferentes y peores. Los síntomas también eran temblores, así como un cambio en el comportamiento, falta de coordinación en algunos casos. Las personas se comportaban altamente agresivas, pérdida del control muscular, ansiedad, nerviosismos, frenesí o cambio general de temperamento, pérdida excesiva de peso, lo que se lleva al coma y posterior muerte. Cabe decir que fueron pocos casos y que solo se transmite comiendo algo del tejido nervioso de una vaca infectada, como el cerebro o la médula espinal. Se queda en el 4.º puesto porque, aunque esta enfermedad es más psicológica, si llegas a pasar por ello, será una muerte lenta, desquiciada y segura. Número 4. Puesto 3. Comenzó en 1918 y se llamó la gripe española. Esta queda en el 3.er puesto porque afectaba a jóvenes, adultos y animales. Pero sus principales víctimas eran niños y ancianos. Esta pandemia asesinó entre 20 y 40 millones de personas en tan solo un año, pero no es la cifra lo que importa, sino el cómo morían. Los síntomas se presentaban poco a poco. Primero, se notaba un color grisáceo en la piel. Las pupilas se dilataban, habían fiebres, pulsaciones que llegaban a las 140 o 160 pulsaciones por minuto, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre las primeras 4 o 6 horas, los pulmones de los pacientes empezaban a segregar líquidos en exceso. Entre las 12 y 18 horas, después de los primeros síntomas, empeoraba la fiebre, la disnea, el exceso de líquidos y comenzaba una sudoración profusa. De 24 a 48 horas después, la persona moría. Eran síntomas terribles, y recuerda que los más afectados eran ancianos y niños. Número 3. Puesto 2. Según la Organización Mundial de la Salud, este virus ha cobrado alrededor de 7.000 vidas. Pero como te lo dije al principio, este top no va por el número de muertes, sino por la forma en que las víctimas morían, especialmente en África. Existen 5 tipos, pero todo lo relacionado con el virus del ébola es aterrador. Los síntomas son los siguientes: fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, dolor de cabeza, infecciones en la garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, deterioro de las funciones renales y hepáticas y hemorragias internas y externas por boca, oídos,
nariz y hasta ojos. La transmisión va desde tocar a un animal que lo tenga, como los simios, por relaciones sexuales e incluso por tener contacto con algún tipo de secreción del infectado, como sudor o saliva. No se diga de aquellos que tenían muchísimo cuidado al atender a los ya fallecidos. Hoy en día sigue existiendo. Si llegas a contagiarte de ella, tendrías el 50% de sobrevivir. Algo así como echar una moneda al aire. Sea como sea, si contrajeras ébola, vivas o no, sufrirías y demasiado. Número 2. Puesto 1. Yo sé que muchos entendidos del tema esperaban que pusiera a la viruela en este lugar, pero les recuerdo que este top no se trata sobre el número de muertes, sino por los síntomas nefastos, y para todos los que hemos visto, la peste bubónica, mejor conocida como la peste negra, es la que presentaba los peores síntomas. Sí, se propagó en Asia, Europa y África en el siglo XIV. Mató a más de 100 millones de personas. Se produjo por una bacteria llamada Yersinia pestis, en la que predomina la inflamación de ganglios infectados en órganos sexuales y ojos. A esta clase de inflamaciones se les llama bubones. De ahí el nombre de la peste. Arrasó con la mitad de Europa, quizás hasta más que eso. Esta enfermedad se propagaba por la picadura de pulgas que se encontraban principalmente en ratas o por la exposición a fluidos corporales de un animal que la tuviera. Los síntomas eran, al principio, como los de un resfriado común. Luego empezaba una sensación general de malestar, fiebres de más de 39 grados Celsius, calambres musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente los situados en axilas, ingles y cuello. El dolor intenso podía aparecer antes de que dicha hinchazón apareciera. Luego, las extremidades como los labios, las manos, los pies o la punta de la nariz comenzaban a gangrenarse. El dolor era insoportable. Después, y como si lo anterior dicho fuera poco, comenzaba una sensación de asfixia, vómitos de sangre, tos y un dolor más intenso. Si aún así se tenía más mala suerte, se presentaba fatiga extrema, problemas gastrointestinales, delirios y en algunas ocasiones se terminaba en coma. ¿Te llegaste a imaginar cada síntoma? Por ello, la peste negra, a mi parecer, fue una de las pandemias más brutales que existieron. Ahora dime algo. Sé que llegaste a pensar en el coronavirus algunas veces durante este video, pero te pregunto, ¿aún crees que esta es la peor pandemia que le ha pasado a la humanidad? Existen más y peores, pero con los 5 casos que acabo de presentarte, creo que es más que suficiente para que dejes de pensar que el COVID-19 va a ser lo más horrible que le ha pasado a la humanidad. Créeme, hemos pasado por cosas mucho peores y aquí seguimos. Recuerda que puedes apoyar al canal haciendo alguna donación para mejorar el contenido. Los links estarán en la descripción. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, apóyame dejando tu like, compartiéndolo en tus redes sociales y siguiéndome en las mías. No sabes cuánto me ayudarías con este gesto. Gracias. Soy Davo Valkrat y fue un placer acompañarte esta velada. Hasta pronto.